para que esté lista. Lucas 14, versículo 15. Hoy estaremos hablando de Jesús en la casa del fariseo. Esta es la segunda parte. Le recuerdo que la semana pasada le dije que iba a haber continuación, y efectivamente, cuando tenga la escritura me puede indicar para darle lectura. Dice Lucas 14:15, y saludamos a los hermanos que nos ven por el YouTube, hermanos. Nuestro hermano Gustavo está poniendo las prédicas para que nadie se quede sin verlas. Cuando hay veces que no podemos asistir a la iglesia, pues hermano, escucha la predicación. Está en Ríos de Agua Viva, está la foto del hermano Gustavo, y allí están las predicaciones. Dice de la siguiente manera la palabra: cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó e informó de todo esto a su señor, entonces enojado el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor le dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Amado Dios, te damos las gracias por tu bella palabra, Señor. Es un honor, un privilegio gozar plena libertad, Señor, en poder escudriñar las Escrituras y saber, Señor, que en nuestro país, Señor, tenemos esa bendición, Señor, de buscarte con toda libertad, y por esa razón te damos las gracias. Hoy estamos dispuestos, Señor, a que seas tú ministrándonos por medio de tu palabra. Tú eres el maestro de maestros. Enséñanos, Señor, para caminar de acuerdo a tu voluntad. Amén. Les recuerdo, hermanos, que con esta enseñanza todavía el Señor Jesús se encuentra en la casa del fariseo, en ese hogar donde lo invitaron a comer. Un día sábado, estuvimos hablando la semana pasada, que era una invitación en la cual ellos estaban comiendo comida fría, porque nadie podía cocinar, debido a que el cocinar se consideraba un trabajo en la ley. Entonces, por esa razón, Jesús aprovechó esa oportunidad. Él iba de camino hacia Jerusalén, y en esta invitación de esta cena también vemos la provisión divina de cómo Dios provee a todo aquel que le sirve. Entonces, ese día, en ese lugar, miramos nosotros que viene el hombre hidrópico y se le pone enfrente y Jesús lo sana. Pero ellos, asombrados porque el Señor Jesús está sanando, el Señor Jesús les lanza una pregunta y les dijo que era más fácil cuando dice: o que si cae tu hijo al pozo o al hoyo, dice, ¿quién de ustedes no lo va a sacar? Y efectivamente estuvimos hablando de todas estas cosas. Pero aquí, hermanos, es muy importante que nosotros notemos, porque el Señor, después al ver que los fariseos no pudieron responder a la pregunta si sacaban o no sacaban al hijo del pozo o al animal, Él habla de una fiesta que se iba a hacer, porque vio que todas las personas que iban llegando a ese día a cenar o a comer a esa invitación estaban buscando los mejores lugares. Y dice la palabra que el Señor les empieza a enseñar y a decirles que pues no se sentaran en los lugares más prominentes, para que si había una persona más importante, no quedaran ellos avergonzados. Y estuvimos hablando del carácter de humildad en el cual nosotros debemos de mantenerlo siempre. Pero no solo eso, hermanos. El Señor trae otra enseñanza, pero esta enseñanza se la dirigió a aquel que lo había invitado. Y le empieza a ministrar el Señor Jesucristo, y le empieza a decir que para la próxima vez que él hiciera una invitación, lo persuade y le dice: invita al necesitado, invita al enfermo,
invita a la persona pobre, invita al cojo, invita al ciego. Y le dice, porque entonces tú, dice, vas a recibir recompensa, porque ellos no te lo pueden pagar. Dice, pero tú vas a ser honrado, bienaventurado. Dice, en la resurrección de los justos. Le habló de cuando tú inviertes en la obra de Dios, inviertes directamente al reino, porque estas personas necesitadas, ninguno iba a poder pagar esa comida que él ostentosamente estaba ofreciendo a todos sus amigos, a las personas que tenían esa economía. Entonces, a raíz de esa plática, el que estaba sentado a la mesa, él estaba impregnado, atento, escuchando y escudriñando con atención lo que el maestro le estaba enseñando a su amigo, al amigo de este personaje del que vamos a hablar hoy. Porque a raíz de esto, él habla y le dice al Señor Jesús, porque el tema que el Señor Jesús ha abordado, para él se le hace un tema muy importante. Y él con esta pregunta, él no está actuando como los fariseos que nomás estaban viendo a ver en qué se tronchaban a Jesús, a ver si lo lograban mirar en algún error para sacárselo en cara. No, él está hablando porque está cautivado, está, ¿cómo le diré? Su atención está plena en la plática de Jesús. Entonces, él habla de que iba a ser las personas bienaventuradas el día que se sentaran a comer en el reino celestial. Y por eso le quiero invitar que abra su entendimiento, hermano, que no se distraiga para que no le dé lugar al enemigo que le robe la palabra. Y voy a volverle a leer Lucas 14:15. El personaje, al escuchar la palabra que Jesús le estaba dando al fariseo que lo convidó, mira su corazón. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo aquel que come pan en el reino de Dios. Mira hasta qué grado. Acuérdate que estos hombres eran hombres que conocían la ley de Dios, que conocían lo que los profetas habían dicho, que conocían los salmos. Entonces eran personas letrados, conocían la escritura. Entonces él, al mirar que el Señor Jesús le está enseñando al fariseo que convide al necesitado, ahora dice, oh, bienaventurado todo aquel que coma el pan. Ya está hablando en una forma general. Se está viendo él partícipe, se está él viendo doblemente feliz, porque eso es lo que quiere decir bienaventurado, doblemente feliz las personas que coman pan en el reino de Dios. Y esto, hermano, esto es algo muy, muy importante, porque este hombre había visto a Jesús cómo sanó al hombre hidrópico. Él había visto de ese milagro, él había visto de la comida que estaba tan ostentosa, de toda la gente que estaba ahí a su alrededor, pero a él con esa palabra le minó a su corazón. También él se miró en el cielo diciendo, oh, algún día y vamos a estar ahí comiendo ese pan. Pero hay una pregunta detrás de esta bienaventuranza, porque está diciendo bienaventurado. Y esta pregunta pudiéramos nosotros decir, ¿qué clase de persona estará en el reino de Dios para que pueda comer de este pan? Son preguntas que no están, pero que este personaje nos le enseña que está detrás la pregunta. Porque dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son esas personas? Porque si él como judío, como persona que conocía la palabra, como todos sus amigos que estaban ahí, los fariseos celosos, que no creían en el ministerio del Señor Jesucristo, ellos, pues desde luego, no iban a ser ellos los que iban a comer en el reino de Dios, porque ellos mismos estaban obstruyendo el camino para que el pueblo entrara y recibiera esa salvación. Entonces, uno pudiera decir, los buenos judíos son los que van a participar. También él hubiera pensado, todos aquellos que guardamos la ley de Dios, vamos a entrar y comer ese pan en el reino.
O también otro ha de haber dicho, no, todos los que guardamos las tradiciones vamos a entrar en el reino de Dios. Porque son los conceptos humanos de esos hombres que ese día estaban comiendo. Y es para nosotros también preguntarnos. Otro quizás hubiera dicho, no, van a entrar a comer ese pan en el reino de Dios todos aquellos que guardan su vida moral. Entonces para nosotros esto nos abre el entendimiento. Por eso le digo que esta palabra es una palabra que penetra, que nos confronta, que se mete como una luz para nosotros ver nuestra condición. Pero hay otra pregunta más escondida aquí. ¿Y qué tal si nosotros le hubiéramos preguntado, pero qué clase de personas serán los que quedarán excluidos de comer el pan en el reino de Dios? Miren que esta bienaventuranza que este hombre lanzó, por lo que Jesús estaba hablando, te abre todo el panorama. Primero vimos quiénes van a entrar, quiénes son los que comerán ese pan, pero ahora, quiénes van a ser aquellos que no comerán el pan. Entonces, estas dos preguntas nos encierran a ti y a mí, a todos en general. O vamos a comer el pan en el reino de Dios, o quedaremos excluidos de comerlo. Y yo estoy segura que tú no quieres quedar excluida de sentarte a la mesa con el Señor. Yo no me quiero quedar excluida. Entonces para ello yo quiero que me explique el Señor qué es lo que debo de hacer. ¿Cómo es que Él espera que yo me siente ese día a comer con Él ese pan? Entonces el Señor, al mirar la necesidad de este fariseo, de este hombre que está lanzando, que está haciendo de esta bienaventuranza, le va a explicar una parábola. Y esa parábola es una explicación para ti y para mí. Y en ella habla quiénes son los que van a comer el pan en el reino de Dios y quiénes son los que se van a quedar y que no comerán el pan en el reino de Dios. Entonces, abra su entendimiento, hermano, porque el Señor le quiere ministrar. Y le recuerdo que una parábola es un ejemplo de algo natural, donde el Señor Jesús utilizó algo natural con la finalidad de enseñarte una verdad espiritual. Como estamos hablando del reino de Dios, pues Jesús quiere que lo entendamos y va a utilizar ejemplos seculares que tú y yo conocemos para que nosotros podamos entrar y no nos quedemos fuera de la invitación tan grande que Él hace. Y escuche la parábola. Versículo 16. Pero Él le dijo, le está contestando a ese hombre que está atento. Por eso fue que Jesús ese día sábado fue, aunque eran puras personas que se habían comportado de una manera malvada con el Señor Jesús, y que de todas maneras Él va, porque Él siempre estaba esperando que más de algunos se convirtieran con su presencia, persuadiéndolos a entrar en el reino. Y dice esta parábola: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya todo está preparado. Hermanos, todos hemos ido en algún momento a alguna fiesta donde nos han invitado, y también todos en algún momento no hemos ido, no hemos atendido a esa invitación. Pero el Señor Jesús está hablando de una invitación al reino, la invitación para que entremos al reino de Dios. Esa es la gran cena. Otros le llaman así el gran banquete. Otros le llaman la cena que se dará en el banquete de bodas de Cristo con su iglesia. Pero el Señor quiere que la gente, que los que están ahí, entiendan lo que Él se refiere de esta gran invitación. Pero dice que todo ya está preparado. Mira, hermano,
Nos vamos a ir todavía aún más atrás. Antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya había provisto de qué manera iba a salvar al hombre. El Señor ya sabía que el hombre le iba a fallar. Entonces Él preparó con anticipación la forma o el plan salvífico para ti y para mí. Entonces en esta invitación dice, ya todo está preparado. Ya están los guisados listos, ya está la fruta para empezar, ya están las ensaladas, las tortillas de harina, ya están a todo lo que da. Porque todo estaba preparado, listo para que el que fuera llegando ocupara su lugar y comiera con el gran rey. Entonces, esto, hermano, indica que en todos los siglos atrás y los siglos que vendrán, si es que llega a venir más siglos, está hablando que esta cena se hizo, esta invitación a todo mundo, porque el plan de Dios es universal. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Dios no se agrada de la muerte del pecador. Antes que un pecador muera, es un pecador que tuvo ya su oportunidad de ser salvo. Pero desafortunadamente, las personas no quieren en ocasiones y se pierden esa bendición. Entonces la mesa del Señor ya está puesta, preparada, y empieza a aventar o a llevar al siervo a que distribuya las invitaciones. Y esa invitación, el día que tú y yo la recibimos, fue el día que tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador. Ese día que llegó tu vecina, tu amigo, tu hermano, quien haya sido, que hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, Jesucristo puede cambiar tu vida, pero necesitas abrir tu corazón. Tú dices, oh, yo también quiero eso. Yo quiero cambiar mi vida. Y haces tú la oración de fe. Tú estás aceptando la invitación. Desde ese día tú quedaste invitado para entrar al reino de Dios y sentarte a la mesa a comer el pan con el Señor. Pero resulta que muchos de nosotros en tiempo atrás rechazamos esa invitación. Muchas de las veces tú has invitado a tu familiar, a tus amigos, a tus primos, tíos, no sé quién, y te ha dicho, no, muchas gracias, no me hables de esto, estoy ocupado. No sé qué cosas dirías en un tiempo atrás, pero muchas de las veces han llegado con esa invitación y muchas de las veces tú las rechazas. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos lo que esta invitación implica en tu vida y en mi vida. Y mira cómo sucedieron las cosas. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El siervo llevó las invitaciones al hogar que llegaba de las personas. Jesús narra 3 ejemplos. Y estas personas, mira cómo actuaron. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego me excuses. El rey le plació, o el dueño de la casa, como lo dice la parábola, le plació invitar a este personaje. El siervo viaja, lleva la invitación. Cuando recibe la invitación, pues no le interesa. Y le dice, ¿sabes qué? Compré un terreno y tengo que ir a verlo. Y mira, hermano, quiero que vea la deshonestidad que se encuentra en estas palabras. Porque usted y yo, ¿quién compra un terreno sin antes verlo? Dígame, nadie compra un terreno a ojo cerrado. Porque ni sabes tú si existe verdaderamente el terreno, si está en un peñasco, si está dentro del lago, si está en la punta del cerro. Entonces, antes de comprar un predio, uno primero va y lo ve. Pero esta persona dice, ay, lo voy a ir a ver porque lo compré. Está echando mentiras.
era más fácil que le dijera, ¿sabes qué? No me interesa tu invitación. Era más crudo, más grosero, pero era la verdad. A mandarle a decir, excúsame, dile que pues voy a ver el terreno. Y estas son las excusas que nosotros mismos hemos puesto antes del día de hoy. Que nos han invitado por nuestro propio bien, porque nos aman nuestros amigos, nos aman nuestros familiares, y nos dicen, mija, ve a la iglesia, mija, mira, es que tú necesitas esto. Ay, mamá, ¿qué no sabes que estoy ocupada? ¿Qué no sabes que tengo trabajo? Tengo mucha ropa que lavar. Voy a ir a hacer aquí, tengo que hacer la tarea con mis hijos. Y excusas tras excusas. Y yo sé que usted se está incomodando ahorita. Y qué bueno que se puede incomodar, porque es por su propio bien. Y son las excusas que manejamos nosotros con esa invitación. Es que me voy a quedar a trabajar tiempo extra, no puedo ir. Es que, y es que, y es que. Santo. Y puras excusas. Fíjate lo que implica excusarse. Y lo que Dios hoy nos quiere enseñar, que nosotros hemos cometido muchos errores y que ya basta de cometer este error una tras otra vez. Pero vayamos con el segundo, porque son las excusas para no ir al gran banquete. Mira que este banquete era para que se deleitaran, se gozaran, se quedaran satisfechos, que se sintieran honrados por haber sido invitados, porque alguien los iba a atender, pero a ellos no les importó nada de esto. Y mira el segundo cómo dice, versículo 19, y a otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos. Te ruego que me excuses. Mira, hermano, ¿a qué horas le dieron por ir a arar la tierra? Ahora iba a ir a ver si iban a poder abrir el surco, los bueyes. ¿Cómo se atrevió a comprar bueyes sin antes verlos visto? ¿Qué tal si estuvieran todos flacos como los toros de Lidia? ¿Qué tal? Se supone que un buey es fuerte, vigoroso. Y él dice, voy a ir a calarlos. ¿Quién compra un carro sin antes calarlo? Nadie, hermano. Ni nosotros. Aunque compremos puro chicharrón. Porque no alcanza para más. Así le llaman a los carros viejitos. Entonces, pero todo el mundo lo cala. Y si echa humo, pues es que hasta ahí nos ajustaba. No le decían choc, 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 choc. Pero lo decidimos, lo vimos antes. Y este hombre, este segundo invitado, está siendo deshonesto con aquel que lo consideró para que estuviera con él ese día. También no tuvo la valentía de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero asistir a esa cena que tú me has considerado. Prefería él irse a arar la tierra. Yo me pregunto, ¿sería muy de mañana cuando llegó a entregarle la invitación? Porque una persona ya muy tarde para andar arando en el rayazo del sol, es porque tú la jornada la iniciaste temprano. Pero ya como que ir a abrir los surcos como a la 1, como a las 2, cuando el sol, ay padre, cala tanto. Entonces son respuestas sin fundamento. Pero vayamos a ver el tercero. Versículo 20. También a otro dijo, acuérdate que está hablando el Señor Jesús, me he casado. Santo. Y por eso no puedo ir. ¿Quién le dijo a él que nada más él podía ir a la cena? Y que por haberse casado, su esposa no podía entrar. No decía pase para uno solo. ¿Sí me explico? Pero él, el pretexto dijo, me he casado. O sea, estoy en luna de miel. Aleluya. Gloria. Mire, hermano, la ley nos enseña, la ley de Dios, en Deuteronomio 24:5, que el hombre casado tenía ciertos privilegios.
tenía 1 año para no enlistarse en la guerra. Y con el propósito, escúchenme bien, para las hermanas que se van a casar, este año, conforme la ley, era para que el varón la hiciera feliz. A la mujer, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Y eso era, si este hombre se casaba y era tiempos de guerra, él no iba a la guerra, porque tenía ese privilegio como recién casado. Entonces, esta persona lo está utilizando para no ir, pero no lo están invitando a la guerra, lo están invitando a una celebración. Entonces, está siendo deshonesto también, porque está justificándose que como está recién casado, pues no se puede despegar para ir a la cena. Entonces se está poniendo el matrimonio como si fuera una adquisición, como un objeto. Y todos estos detalles, hermano, nos muestran que también nosotros, nuestras actitudes nos han evitado de gozar privilegios eternos, porque es la actitud de estos 3 hombres, que ellos mismos están cerrando la puerta a ese gran banquete. ¿Y cuántas personas han muerto sin Dios porque no quisieron esta invitación? Pero no solamente ellos han actuado así, hermanos, ni nosotros solamente. Desde el principio de la creación, Adán y Eva actuaron igual, tuvieron la misma actitud. Yo me quedé sorprendida de ello. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy prontos a poner excusas para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios tenemos haciendo fila las excusas, una tras de otra, tras de otra y tras de otra. Miren, Adán y Eva, nos dice la escritura en Génesis 3, del 1 al 7, cuando Eva fue seducida para que comiera el fruto prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ella fue seducida, come del fruto, se lo daban, y al momento que ellos comen, la escritura nos enseña y dice que sus ojos fueron abiertos. Como ellos vivían en un estado de inocencia, sin pecado, ellos habitaban en el Edén desnudos, pero una vez que comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta de su desnudez y rápido cortaron hojas de higuera, las cosieron y se las pusieron como delantal. Entonces, estas son las obras que también nosotros hacemos cuando le hemos fallado a Dios, cuando no queremos tener una relación con Dios. Tapamos nuestra bajeza. Estos hombres, con las excusas, estaban cubriendo su deshonestidad para que el rey o el dueño de la casa no se diera cuenta. Hermanos, Dios se da cuenta de todo lo que hacemos, bueno y malo, pero es una costumbre que ha traspasado generaciones, siglos, y todavía sigue haciendo efectiva en muchas personas. Entonces, por eso nos tenemos que poner listos, porque ese hombre que está ahí sentado con el Señor Jesús, cuando le dice bienaventurados aquellos que se sienten a comer el pan en el reino de Dios, por esa razón Jesús le está explicando quiénes son esas personas bienaventuradas. Y vamos a ver lo que prosigue cuando le llegan las noticias al anfitrión. Versículo 21. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto al Señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. ¿Sabías tú que a todos los que habían invitado, ellos no eran dignos de esa comida? Menospreciaron la invitación, menospreciaron esa preparación que se hizo por tanto tiempo.
Y el Señor Jesús les está hablando la verdad espiritual. Y les está diciendo que los que van a atender a la invitación van a ser los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y tú vas a pensar, o sea que la iglesia está llena de puro pobretón. Hermano, si le vas a llamar al pobretón a una persona que no tiene dinero o que es un homeless, la escritura habla de los pobres en espíritu, no de pobretón de economía. Los pobres en espíritu son todos aquellos que tienen necesidad de conocer a Dios. Esos son los pobres en espíritu. Esa gente humilde, que sabe que requiere de la sabiduría de Dios para conducirse. Por eso se les llama pobres. Y en una de las bienaventuranzas en Mateo 5 habla de que bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, ¿quiénes son los mancos? Pues los mancos es una persona que está incapacitada, que necesita la ayuda de alguien más. E indudablemente, los que hemos atendido a la invitación es porque nos hemos dado cuenta que sin Cristo las cosas no nos salen bien. Que sin la ayuda de Él no le hemos armado, hermanos. Y luego habla, los ciegos. Usted y yo éramos ciegos. Estábamos viviendo en las tinieblas de pecado. No mirábamos absolutamente nada. Por eso tropezábamos, fracasábamos. Tropezábamos, nos golpeábamos. Fracasábamos porque no teníamos visión. Y hoy estamos aquí y se nos ha devuelto la vista. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos ha resplandecido. Y lo dice los cojos. Los cojos son las personas, hermanos, que no saben qué rumbo tomar. Que ahí andan, pues tienen esa discapacidad. No pueden avanzar. Están atrofiados. Entonces tú te das cuenta que el Señor dice, ok, pues tráeme a todos estos. Lo que yo quiero es que coman. Por eso el Evangelio es el pan, es la comida celestial. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. El Señor ha hecho, nos ha satisfecho, porque su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. Entonces, el Señor dijo, ok, pues invítame a todos estos. Porque Jesús le había dicho al fariseo, mira, la próxima vez que hagas una cena, ¿por qué no invitas al pobre? Él sí te va a recibir, no tiene cómo pagarte lo que tú vas a dar de comer, pero Él sí lo va a disfrutar. No sé qué está tronando aquí, Versículo 22. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste. Vinieron los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y ya estaban sentados en ese lugar donde se preparó todo ese alimento. Y ahí estaban ellos, hermanos. Pero me encanta la palabra que dice, todavía hay lugar. Porque hay multitudes, hermanos. Toda la gente que ha vivido y que ha obedecido en Dios, a Dios, son las personas que se van a sentar a la mesa y van a comer ese pan en el reino de Dios. Pero dice, todavía hay lugar, claro, hermano, todavía hay lugar para todo aquel que crea. Todavía hay lugar para todo aquel que decida entrar al reino del Señor Jesucristo. Y esto es glorioso, de que hay lugar para ti y para mí. Amén. Qué triste sería que las generaciones que atrás ya pasaron hayan llenado el lugar y no haya quedado espacio para nosotros. Entonces sí estuviéramos amolados. Pero hay lugar para todos, hermano. En el reino de Cristo hay lugar para todos. Amén. Y esto lo debemos de aprovechar tú y yo. Como le dice el siervo, todavía hay lugar. Versículo 23. Entonces el Señor le dijo al siervo,
Sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Que no quede ningún lugar vacío. Ve, búscalos en esos lugares donde las personas no tienen a dónde ir y que están solamente ahí esperando quien les extienda la mano. Ve, búscalos y tráelos. Me encanta una versión que dice, fórzalos a entrar. Y fórzalos a entrar es, mételo, jálalo. Quieran o no. Así debemos de actuar tú como mamá y como papá. No dejes a tu hijo. Fórzalos, jáladolo de la mano. Porque tú recibiste la invitación y la invitación es para toda tu casa. Tómala, mamá, que no quiero, o usted venga. Porque como para mamá, ¿me dejas ir para allá para el cine? Mamá, ¿me dejas ir a aquella fiesta? Mamá, ¿puedo ir a aquel lugar? Y tú, mamá, pero ya estoy grande. Ok, ¿estás grande para la fiesta? Estás grande para ir a la casa de Dios. Amén. Gloria a tu nombre. Sí, hermano, pero a veces nos hace falta valor Así es. para decir a nuestros hijos que tienen que estar en la casa de su padre. Amén. Porque ahorita que tienen vida es cuando tú debes de forzarlos. Porque ya muertos no puedes hacer nada. Absolutamente nada. Que aún no le hace que los tengas atufados aquí. Pero es mejor que estén en la casa del Señor. En algún momento esa palabra producirá fruto. Pero hay muchas personas que dicen, no, es que si lo llevo a fuerzas, no, y luego se van a amargar. Hermanos, ya están amargados allá afuera y ni siquiera los metiste a la iglesia. Pues ahora que se amarguen por algo verdadero. Amén. Pero ¿sabes qué? La misma presencia de Dios los va a abrazar. Amén. Y ese mismo amor los va a impregnar. Entonces, por esa razón es que uno debe de forzar a su familia a que esté en la casa de Dios. Tú eres la autoridad en tu casa como madre o como padre. Anímate. ¿Sabías tú que cuando tú le toleras a tu hijo que te llegue todo borracho en la noche, que le digas tú, ¿sabes qué? La casa se cierra a las 10 y tu hijo está a las 11. Mamá, ábreme, papá, ábreme. Y si tú ya le dijiste, está cerrada la puerta, y si tú le abres la puerta, ¿sabías tú que el que está pecando eres tú? Ah, Santo. sí. ¿Por qué? Porque estás siendo tolerante y la disciplina que le va a servir a tu hijo, tú misma estás quitando. Entonces tu hijo se va a perder por tu causa, porque no lo disciplinaste a tiempo. Así lo dice el libro de Proverbios. Entonces es muy importante que lo que tú le prometas a tu hijo, se lo cumplas. Aunque se moleste. Que si le vas a quitar el teléfono, quítaselo. Si vas a salvar a tu hijo por quitarle un rato el teléfono, hazlo. La computadora o el juego, hazlo. Porque esta invitación llegó a tus manos. Y está invitada toda tu familia para sentarse a la mesa en el reino celestial. Y Dios te espera a ti con todos los tuyos. Porque fuiste invitado por Él. Pero ahora tú, ¿cómo vas a responder? Como adultos respondieron estas personas que estaban ocupados. ¿Y tú qué le vas a decir, Señor? Pues fíjate que yo solamente llegué porque fíjate que mi hijo no quiso venir. Y te va a decir el Señor, ¿qué no era tu mayor tesoro? Pues sí. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Pues no puedes decir, lo perdí. Por eso dijo el Señor Jesús que de los que se habían perdido, como lo fue Judas, que se le llamó hijo de perdición, al Señor no se le perdió. Judas no quiso. No por falta de enseñanza, porque él no quiso. Entonces, muchas de las veces nosotros participamos en que nuestro hijo sea tan rebelde. Nosotros somos responsables y ahora estamos pagando las consecuencias por no tener el valor de dejarnos conducir por Dios y auxiliar a nuestros hijos. Así de que ánimo, papá,
ánimo, mamá, el Señor está contigo. Si a alguien le interesa que tú vivas en paz con tu familia, es Dios, pero te tienes que sujetar a Dios, Amén. a su palabra. En la Biblia está escrito de todas las maneras que tú le puedes hacer para sacar a tus hijos adelante. Entonces, por esa razón es que el Señor dice, oblígalos a entrar, a los que estaban allá necesitados, oblígalos, tráetelos, que se llene mi casa. Versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Hermanos, el pueblo de Israel fueron los que fueron invitados. La primera invitación fue para ellos. Y ellos son estos hombres que estuvieron ocupados en sus oficios, con las cosas materiales y con las cosas que los alejaron de Él. Entonces, hermanos, gracias a que ellos no quisieron, la extensión de la invitación abarcó al pueblo gentil, que es usted y que soy yo, que éramos extranjeros. Pero por la misericordia de Dios nosotros dijimos, yo sí quiero, Señor. No le hace que me haya visto como manca, como ciega, como pobre, no le hago, porque yo sí lo ocupaba. Y por eso estamos hoy aquí, porque respondimos a la invitación del Evangelio. Entonces, ahorita usted ya sabe las dos respuestas de bienaventurados aquellos que se sienten a la mesa a comer el pan de Dios. Usted ya sabe quiénes son. Pero también ya ahorita sabe quiénes son los que no se van a sentar a la mesa. Y le digo, hermano, que solamente hay dos lugares. O nos sentamos a la mesa de Cristo y comemos el pan en su reino, o nuestra vida pagará las consecuencias, que es el infierno. Así lo dice la Escritura, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el alma ahí va a estar, donde el gusano no morirá, donde va a estar el lamento, donde no vas a poder descansar. ¿Por qué? Porque no quisiste sentarte a la mesa con tu rey. El infierno se hizo, hermanos, para el diablo y sus ángeles. No se hizo para los humanos, pero los humanos decidieron seguir al diablo. Por eso es que Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo, porque nomás hay dos padres. Entonces, tú tan sencillo decides, pues yo quiero entrar a comer el pan en el reino de Dios. Hermano, yo también. Yo no me quiero quedar afuera excluida. Entonces, ánimo. Tómele la mano a sus hijos, a su marido, y métase y siéntese a comer a la mesa del rey. Apocalipsis 19 nos dice de las bodas del Cordero, donde se hará ese gran banquete y donde estaremos y nos gozaremos con él. ¿Tiene alguna pregunta en relación a la prédica? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Amado Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Padre, por tu palabra. Verdaderamente, Señor, el interés